Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un encuentro más, ¿no? A este espacio que hemos llamado Encuentros 28 Almas, pues para reunirnos los días 28 para poder estar compartiendo todos juntos. Y bueno, ya vemos que hay ya un montón de personitas conectadas por aquí, vamos a ir mostrándoos que luego digo, nunca os Ya. compartimos y es como, no podemos seguir así de desastres. Así que, ay, mira, las chicas de Soltando Amarras. Hola, Noé, Sol. Hola. Y bueno, ya habéis visto que desde la comunidad de Telegram y, y desde Instagram hemos estado recopilando un poquito las preguntas que nos habéis ido haciendo. Luego también dejar por aquí alguna preguntita y así, pues para poder ir contestando entre todos. Uy, estáis escribiendo muchos, voy a ir un poco a ello. Que es súper bonito el ver las caras de todos y bueno, mira, justo esta. Sesiones individuales no hacemos. El acompañamiento es a través de los cursos, talleres, retiros y bueno, y eventos presenciales que dentro de poquito también iremos mostrando y contando más cositas. Pero bueno, lo primero de todo es gracias por estar aquí, gracias por seguir queriendo buscar más dentro de vosotros, por querer buscar esa unidad, ese centro en el corazón que es lo que tenemos que hacer. Sé que muchas veces decimos como hay que hacer, pero realmente es porque es una oportunidad súper bonita la que se nos está dando en el tiempo-espacio que estamos. Y cómo no aprovecharla si llevamos vidas esperando este momento. Y no puede haber mejor momento y más bonito que hacer todo esto. Bueno, llevamos 26.000 años esperando este Sí. momento, que estamos justo a los albores de completar ese ciclo completo que estamos dando alrededor del sol de acción, que es justo lo que tardamos en dar la vuelta, que es ese ciclo completo. Así que bueno, estamos justo ahí. Por eso realmente este llamado, de que tanta gente esté sintiendo esa chispa en su interior que desea ser despertada una vez, porque la verdad es que hemos estado mucho tiempo en letargo, experimentando muchas veces desde el sufrimiento y hemos podido ver también que cuesta mucho aprender desde el sufrimiento. Ha sido experiencias enriquecedoras, que esto es realmente lo que nos vamos a llevar de estas experiencias en la Tierra, que es justo eso, el habernos enriquecido y el haber aprendido tanto. Pero como hemos dicho, es muy complicado aprender desde el sufrimiento. Y es hora de soltar ya todo eso. Es hora de soltar todo aquello cuanto hemos sufrido. Es hora de desapegarnos ya de programas caducos que nos siguen haciendo esclavos de este sistema de control, que todo se fundamenta desde el miedo. Todo aquello que nos suscite miedo nos va a esclavizar siempre, porque el miedo ya sabéis qué frecuencia es. Es la frecuencia más densa que hay, la más baja, y es la que paraliza, la que lo deja todo estanco y la que acaba realmente extinguiendo las cosas. Por eso tenemos que movernos desde la frecuencia del amor. Y es lo que al final nos libera. Es una frecuencia liberadora, porque en esencia es lo que somos y es lo que habíamos olvidado. Por eso todos esos programas, todo aquello que venga del exterior, que nos suscite miedo, tenemos que abandonarlo, porque tenemos que integrar realmente lo que somos. No podemos sobrevivir más en base a un programa que no nos está dando nada, simplemente nos esclaviza. Y bueno, hoy la verdad es que queríamos profundizar un poquito en esta, digamos, esta recta final en la que estamos ahora mismo, qué es lo que debemos hacer realmente y cómo lo debemos hacer. Así Sí, que pero ¿qué debemos hacer? No desde la obligación ni no, desde un peso, ¿no? O que sea una carga más, una tarea más que nos ponemos en el día, sino qué debemos hacer para poder ser felices, para poder vivir en calma y que, aunque el exterior ocurra un montón de cosas, saber estar en nuestro centro.
saber mantenernos en un equilibrio, en una constante, que a veces parece muy difícil, pero solo parece difícil porque seguimos prestando la atención fuera de nosotros. Y sé que es algo que remarcamos muchísimo el dentro y el fuera, pero es que es necesario porque, bueno, varias de las preguntas que nos habéis formulado y que hemos recopilado, al final sigue esa vuelta, ¿no? de tuerca, ¿no? En el sentido de que seguimos mirando o esperando que cambie algo en la sociedad, que cambie algo en la educación, que cambie algo en un montón de cosas. Y no hay que esperar, porque no es que vaya a haber un día en concreto y una hora y un segundo exacto en el que el mundo va a cambiar. No, no va a ser así. De hecho, tenemos que ser nosotros los que vayamos poniendo esas baldosas para que luego podamos caminar sobre ese camino que hemos construido con amor. Si no lo hacemos así, no va a haber cambios, no va a haber movimiento, sino que vamos a seguir estancos, vamos a seguir en el mismo lugar esperando a que algo pase. Y esos tiempos se han acabado. Se ha acabado el esperar. Ahora hay que accionarse, pero hay que accionarse desde la sinceridad de uno mismo, de decir, mira, yo bajé aquí a la tierra, encarné en una familia, no me enteré de nada de lo que estaba ocurriendo y ahora soy adulto, más o menos responsable y vamos a ver qué es esto de vivir. eh, Sabiendo que nos hemos equivocado, que nos seguiremos equivocando y que nadie en este planeta tiene la verdad absoluta, porque es imposible, porque la verdad se hace con la unión de todos. Y no hay que comparar las verdades de cada uno o no hay que juzgarlas o criticarlas, mucho menos, sino saber escucharlas todas. ¿Para qué? Para poder filtrarlas desde tu vibración, desde tu sentir, desde aquello que tú sientes que es coherente para ti y desde ahí moverte, porque si no, al final también estaremos dando el poder a que unos sean la voz visible o que digan lo que hay que hacer y al final seguiremos perpetuando los patrones de la antigüedad y eso no puede ser más. Tenemos que ir sumando cada uno de nosotros y para eso necesitamos saber qué quiere compartir cada uno, qué quiere expandir, cuál es su esencia, qué es lo que bajó su ser a encarnar en este tiempo-espacio. Y ahí es a donde tenemos que llegar, a poder saber que somos necesarios. Y es un valor muy importante, porque el valor de las cosas, pues bueno, nos han hecho quitarlas un poquito. Y bueno, al final nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir siendo pesados, porque es necesario el integrar esto. Y habréis notado que, además, hace algunos vídeos también lo comentábamos, que estamos viviendo ahora mismo unos tiempos muy, muy revueltos. La gente está muy revuelta, está que trina, que salta, y sobre todo por las redes, bueno, es un verdadero escándalo cómo la gente de una manera gratuita se proyecta hacia afuera, y es porque los personajes no pueden más, no pueden sostenerse más. Las frecuencias que están viniendo del sol ahora mismo, que son las que vienen directamente desde la fuente, los soles hacen de catalizadores entre ellos, son como antenas repetidoras y llega hasta el propio Helios, hasta nuestro propio sol, y esas frecuencias vienen en nosotros. ¿Qué es lo que hace? Chocan con nuestra sombra, porque realmente vienen a reactivar el ADN, vienen a activar esas hebras de luz. Lo que pasa es que para que se puedan activar hay que atravesar esa corteza, ese caparazón que nos hemos creado desde un instinto de supervivencia, que lo empezamos a gestar en la época de niños, cuando éramos pequeñitos. En el primer momento en el que se nos quebró el corazón, ahí es cuando vimos que algo de fuera podía hacernos daño, podía herir aquello tan divino y tan bonito que llevamos en nuestro interior. Y además, sin saberlo, no nos dábamos cuenta que únicamente se estaba reavivando, se estaba volviendo a encender una herida que ya traíamos del pasado, de vidas pasadas. Y lo que hacemos es crearnos ese personaje.
ese personaje está siempre pendiente del afuera, está totalmente desenfocado ese personaje, está siempre a la defensiva y siempre tratando de mostrar, digamos que la parte contraria de lo que realmente somos internamente, porque como nos sentimos heridos, nos vamos conformando un personaje que se muestra totalmente diferente a aquello que realmente somos, porque de aquella manera nos hirieron. Pero claro, no somos nosotros realmente. Y esa incoherencia interna lo que hace es que esa corteza que protege el corazón cada vez se va haciendo más dura y más grande y más grande. ¿Y qué es lo que nos obliga cada vez? Nos obliga a ser esclavos de nuestro propio personaje, de seguir mirando cada vez más afuera, de saltar, de tratar de responsabilizar a quien nos despierta algo en nuestro interior. Y es que nos olvidamos que el interior es nuestro y aquello que se despierta también es nuestro. El exterior no es más que un escaparate con un espejo para que podamos mirar en nuestro interior y ver qué es aquello que tenemos que soltar. Tenemos que dejar de saltar a la mínima. Tenemos que dejar de tomárnoslo como algo personal cuando alguien nos dice algo. Evidentemente, como siempre decimos, eh, pararle, hacer un stop, es decir, no consentir desde nuestro amor propio, no permitir que nos sigan haciendo daño, pero luego analizar aquello que estamos sintiendo, porque eso es aquello que tenemos que soltar. Y tenemos que soltarlo y gracias al lugar donde estamos viviendo, gracias a Madre Gaia, podemos transmutar todas esas heridas, todo ese dolor. Y es ahora mismo lo que tenemos que hacer. Primero tenemos que anclarnos, tenemos que enraizarnos con Gaia y bueno, en este directo vamos a deciros pues algunos pequeños tips, algunas pequeñas formas o maneras de poder hacerlo y es bien sencillo, porque únicamente con la propia respiración y siempre visualizando que esa respiración, por un lado, tiene que ser consciente, con presencia, es decir, tenemos que ser conscientes y tenemos que tener presencia en el mismo instante que está entrando ese aire en nosotros. Y, por otro lado, visualizar que ese aire que entra en nosotros es luz pura la cual tenemos que ir sintiendo que con cada bocanada de aire que estamos metiendo en nuestro interior va iluminando esas partes que estaban oscurecidas, que estaban tristes, que estaban resentidas, que estaban llenas de dolor, que estaban con culpa. Tenemos que empezar a iluminar todo eso y luego visualizar cómo vamos bajando todo eso y nos vamos conectando con el interior de la Tierra, con el núcleo de la Tierra, con el corazón de Gaia, que igual que Venus, es un pedacito de una estrella de Sirio, el interior de la Tierra, y tiene esa capacidad de transmutar nuestras densidades, que por eso lo hemos dicho muchas veces, que por eso nos impusieron suelas de goma en la horma del zapato, de las zapatillas, para que no pudiéramos hacer ese contacto, esa toma tierra y no pudiéramos descargar y cada vez estemos peor. Por un lado tenemos que hacer eso. Y sabemos que hay muchísima gente que vive en ciudades, que no tiene la posibilidad de la cercanía igual, de poder ir a un bosque o al monte. O Pero, playa o río. pero siempre va a haber un parquecito, algún sitio donde podamos descalzarnos y vamos a hacer esta práctica. Vamos a practicar, a empezar a soltar, a empezar a conocernos mejor. Siempre vamos a hacerlo mirando de cara al norte, cada uno donde esté, mirando siempre hacia el norte. Y vamos a empezar a descargar, vamos a empezar a descargar. Y una vez que descargamos, vamos a empezar a notar cómo esa energía densificada que habíamos bajado a tierra, cómo se va a ir transmutando en el núcleo de la Tierra. Y eso va a venir de vuelta hacia nosotros totalmente transmutado. Y ahí es cuando debemos de aprovechar esa energía, cuando viene de abajo arriba, para empezar a alinear nuestros chakras. Y todo esto lo seguimos haciendo con la respiración, con un ejercicio de respiración en el cual sentimos cómo se va iluminando cada una de las zonas hasta que ya llegamos al corona y empezamos a conectarnos con nuestro yo superior. Para conectarnos con el yo superior
tenemos que tener bien claro que no solo sirve con el corazón, porque en este planeta hay muchísima gente con un corazón divino, con un corazón enorme, pero no es suficiente. Todas las jerarquías estelares, todos los hermanos galácticos nos están diciendo, no es suficiente con el corazón, tiene que haber una apertura consciencial. Tenemos que abrir la consciencia, tenemos que transmutar la mente dual, la mente analítica, en mente consciencia, en seres conscientes de lo que son realmente. Que eso es lo que somos. Somos unos seres de cual un fractal ha bajado a la Tierra a tener experiencias divinas. Por eso tenemos que soltar el miedo, debemos soltar el apego que tenemos a la materia, porque luego también, pues todos los seres que conocemos, familiares, amigos, parejas, nos vamos a volver a reencontrar todos en las próximas vidas. Es decir, tenemos que soltar todo eso porque realmente es lo que nos ha atrapado siempre y nos ha aferrado a la materia. Y bueno, hay muchas trampas también de la élite. Es algo que queríamos comentar porque empezamos a comentarlo un poquito en el encuentro de magos, pero queríamos profundizar un poquito más en esto. Y es que habréis visto que los avances tecnológicos últimamente han avanzado, pero una exageración. Es como que No tiene ni sentido. es como que ha habido un eslabón perdido tecnológico en el cual se ha dado un salto Bestial. impresionante. Es como que ha avanzado unos 50, 60 años en nada, en meses. Y claro, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que está bien, pero cuando uno es consciente, cuando Bueno, uno es... estamos hablando de la inteligencia artificial, que sí, Bueno, no lo hemos estamos dicho, hablando de muchas de cosas. muchas, pero Estamos también hablando de muchas cosas. de todo lo que Y está no es avanzando. cuestión de entrar, pero la inteligencia artificial es mala, es buena. A ver, Es una herramienta más. sí, está programada por gente pues, que no tiene muy buenas intenciones, pero no deja de ser una herramienta. Es decir, cuando se utiliza simplemente con cabeza y no se depende de ella, pues uno le puede sacar un fruto bueno y enriquecedor. Pero claro, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, porque hay mucha gente que le está ya preguntando absolutamente todo a la IA. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Qué es lo que tiene que pensar? Y ese es el problema, que hemos delegado tanto que nos hemos acostumbrado a delegarlo absolutamente todo. Y es precisamente eso lo que tenemos que volver a retomar, la responsabilidad de ocuparnos de nosotros mismos, la capacidad de discernimiento, de poder discernir de qué es lo que realmente me enriquece, qué es lo que me llena, qué es lo que me hace daño. Evidentemente, seguimos viviendo en un sistema que está tristemente gobernado por verdaderos monstruos, el cual, pues bueno, nos envenenan la comida, el aire, los alimentos, el agua y sobre todo la información. Está totalmente envenenada. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a despertar esa maestría que todo el mundo alberga en su interior. Empezar a discernir. El otro día, por ejemplo, vimos un ejemplo que no lo vamos a criticar, es simplemente para que veáis hasta qué punto estamos aceptando el que nos vendan la comodidad tecnológica a cambio del intelecto. Bueno, no sé si decir, Sí, no importa. fue- Bueno, era un anuncio de Lego, una app que han sacado, la cual tú tiras unas piezas de Lego así, las tiras al suelo, le sacas una foto, te empieza a escanear todas las piecitas y las cuenta en qué colores, en qué formas tienen, en y todo. bueno, te dice el número de piezas que tienes, la forma que tienen, el color, en qué sitio están puestas y luego ya también te dice En base a esto, en pues base a lo puedes que hacer tienes, qué esto. es todo lo que puedes hacer y cómo hacerlo paso a paso. Como curiosidad, pues claro, muy guay. es curioso, está muy bien. Pero claro, cuando empezamos a utilizar esto y ya vamos dependiendo, perdemos la capacidad de poder jugar con ello,
de Y escudriñar creatividad, la nuestra mente, imaginación. la imaginación, la creatividad. Al final es lo que estamos cediendo todo eso a cambio de la comodidad tecnológica. Por eso decimos que, evidentemente, no deja de ser una herramienta que todos podemos utilizar para que nos pueda ayudar, pero nunca depender de algo que a cambio de ello vayamos a perder esto. Porque además estamos viviendo en una época de celeridad. Hay mucha información y nos estamos acostumbrando a la velocidad, que ya no podemos. Esto, por un lado, lo que hace es que nos cueste ya centrarnos en una sola cosa. Nos Por- distraemos, estás viendo igual la televisión o una película o un algo y estás a la vez con el móvil, estamos como con 2 pantallas, nos han acostumbrado a eso y nos están sacando del eje. No, nos cuesta más centrarnos, porque también muchas preguntas de las que nos habéis hecho son de cómo me centro, cómo saco la voluntad de querer hacer las cosas. Y es esa distorsión de la que estaba hablando Gorka, que nos han dado toda esa prisa, toda esa inmediatez, y con eso hemos perdido el valor de las cosas. No el esfuerzo que nos lo arraigaron los padres y a ellos se lo arraigaron los abuelos, ¿no? En el sentido de si no te esfuerzas, no consigues lo que quieres, pero el saber lo que valen las cosas, ¿no? El que vale hacer algo, el mimo que se lleva, el tiempo, en cuanto lo piensas, lo imaginas y luego lo creas, ya sea con tus manos o con herramientas que hay en la tierra, da igual, pero es el hecho de valorar todo el proceso, porque si no al final vemos las cosas y es como, "Ah, ya está, otra, dame otra". Y al final no nos nutrimos nada y no nos quedamos con nada, porque lo que ha sido fácil, lo que ha sido muy rápido, al final el cerebro tampoco lo asimila, no lo integra. Es como todas las imágenes que vemos al cabo del día, ¿no? En las redes sociales, por ejemplo, es todos con el dedo para arriba, tira, 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 y al final no estás ni un segundo ni dos deteniéndote a ver nada. Es un montón de información, de anuncios, de un constante locura en el mental que luego, claro, no puedes centrarte en nada porque tienes todo eso revoloteando en tu mental y por eso no entramos en la calma, por eso tenemos, bueno, hay ansiedad, ¿no? Hay mucha prisa, hay mucho miedo, incertidumbre, porque realmente todo eso, poquito a poco, nos ha ido alejando de nuestra esencia, de nuestro niño interno, ese que quería descubrir el mundo, ese que quería investigar todo. Y toda esa prisa nos está ahogando por dentro, nos está encerrando en un espacio muy pequeñito en el que no podemos estar cómodos porque no sabemos ni dónde estamos. Por eso hay que parar y, como hemos dicho, no hay que eliminar las herramientas, no, para nada, pero hay que usarlas con la cabeza, con el sentido de para qué me puede ayudar esto, para qué me puede servir, pero que lo de fuera no tenga el control de aquello que eres o aquello que quieres expresar o quieres comunicar, porque si no es cuando vamos a estar perdidos y el cine ya antiguamente nos ha enseñado lo que iba a ocurrir, que con esto no estoy diciendo que vaya a ocurrir, ni mucho menos, pero sí que se pierden todos los niños internos, toda la parte también adolescente que todos tenemos de rebeldía, de chispa, de fuego, de venga, vamos a comernos el mundo. Porque luego cuando somos más adultos nos acomodamos en una monotonía en la que a veces también es conformismo, de bueno, pues tengo esto y ya tengo este trabajo y con este trabajo me vale y me cumple lo que quiero y ya está. Y es como, no nos estanquemos. Si tenemos que cambiar el mundo, tenemos que construir esa humanidad que todos queremos porque la que hemos vivido no funciona en ningún país. En ningún país funciona. De hecho, el otro día estábamos diciendo, si es que vivimos otra vez como en el feudalismo, ¿no? Sí, sí. No, no, es Es lo verdad. mismo. En la época del feudalismo, lo único que Claro, se adorna tecnológicamente y con
pues Con al otras final, palabras, pero es sí, lo desde la mismo. política, pues bueno, te venden cosas como democracia, que nunca se ha ejercido, ni muchísimo Nunca. menos, y seguimos viviendo ahí, porque en otros países seguramente será o un poco mejor o un poco peor, pero por lo menos aquí mismo, en este país, en España, de los 12 meses, de los 12 meses que estás trabajando, realmente 10 meses, todo lo que ganas son impuestos. Lo demás es lo poco que le queda a uno de lo que uno ha trabajado y ha ganado. Y seguimos viviendo y seguimos sosteniendo esa falacia al final que es que no puede representar absolutamente a nadie, pero es que estamos tan doblegados, tan engañados, que seguimos cediendo y seguimos tragando y seguimos mirando ahora a la derecha, no ahora a la izquierda. Y no nos damos cuenta de que nos dan dos opciones, simplemente Polaridades dos polaridades que para creemos que son polaridades, porque que cada uno, claro, evidentemente, siempre se va a identificar con lo que te vende uno, lo que te vende otro, pero si es que si ambos lados realmente están representando a las mismas empresas, a las mismas logias, simplemente se divide para que haya una falsa ilusión de elección, pero es que no se elige absolutamente nada. la ilusión de que tiras un papel ahí cada X años para hacer nada. Y realmente nos estamos volviendo literalmente adictos de los microestímulos. Como ha dicho antes Jessica, estamos viendo, por ejemplo, una película y no nos es suficiente y tenemos que sacar el móvil o celular para ejercitar el dedo, que es que es como que estamos creando una vigorexia con el dedo y queremos tener el dedo más fuerte del mundo, pero está siendo a cambio de esto. Por eso es algo que no tenemos que vender ni ceder para nada. Es esa responsabilidad de la que siempre hablamos, esa ocupación que realmente lo engloba todo. No es simplemente el pensar o discernir, que lo es, pero para todo, para la alimentación, para la manera de pensar, la manera de sentir, absolutamente todo. Y ahora mismo las jerarquías estelares que nos están ayudando, pero no se trata de que vengan a salvar absolutamente a nadie, porque cada uno tiene que hacerse responsable de sí mismo. Y nos están hablando del grado consciencial, el grado de conciencia, y tristemente es algo que ha disminuido, ha bajado los últimos años. Es verdad que ha habido pues una oleada de despertar en el sentido de sentir, bueno, pues Ese llamado de ese salir. llamado y de poder abordar lo que engloba la espiritualidad, que la espiritualidad es simplemente conocerse a uno mismo hasta llegar al ser. De eso se trata la espiritualidad. Pero el grado conciencial ha bajado y tristemente, si podemos decir la culpa, sí que nos lo han puesto muy complicado. Muy complicado porque nos están exponiendo unos escenarios, unos panoramas externos que, Muy claro, catastróficos y si, muy si, si derrotistas. poco a poco la gente estaba empezando a mirar así hacia adentro, en cuanto nos ponen todos estos escenarios, pues tristemente ha habido mucha gente que ¡fum!, otra vez ha ido a mirar hacia afuera y, y esto es lo que ocurre. Realmente nosotros, cada uno tenemos que sintonizarnos justamente con nuestra propia sintonía, con la sintonía de nuestra alma, que ese es el lenguaje del alma. Tenemos que conectarnos con ello, pero para ello tenemos que mirar hacia adentro. ¿Y qué implica mirar hacia adentro? Que es lo que decimos siempre y lo que siempre vamos a seguir diciendo. Es únicamente ocuparnos de nosotros. Ocuparnos en el sentido de responsabilizarnos de aquello que sentimos para poder investigar. Vamos a hacer esa tarea, esa labor y ese rol de investigador hacia uno mismo, que de eso se trata, de llegar a conocernos mejor. Porque hemos creado un personaje que realmente no nos representa. Representa por la creencia que tenemos de poder encajar afuera, pero no nos representa a nosotros y precisamente es lo que nos va desconectando más. Y por eso tenemos que llegar a ese punto,
¿Por qué me cuesta tanto soltar este personaje? Por miedo, por vergüenza, por... Es esa sinceridad y esa honestidad a la que tiene que llegar cada uno. ¿Por qué me cuesta tanto soltar este personaje? ¿De qué tengo miedo? ¿De qué me avergüenzo? Entonces es ahí donde tenemos que empezar a indagar cada uno de nosotros, porque cada uno es un mundo. No se puede aplicar lo mismo para todos, porque cada uno ha tenido sus propias experiencias de vida. Y lo que nunca podemos decir es, o hacer, es compararnos con el de al lado. Es decir, no, es que yo he sufrido más que el de al lado. Es que tú no estás dentro del de al lado. Igual para ti ha vivido algo que igual a ti no te habría afectado nada, pero para esa persona le trae la vida. Por eso nunca debemos de juzgar absolutamente a nadie. De empezar a juntarnos y a manifestarnos por pura resonancia. Resueno con esta persona, pues comparto y ya está. Pero siempre desde el centro de cada uno. Y es desde ahí, desde donde tenemos que empezar a partir y dejar de esperar nada. Porque como hemos dicho ya unas cuantas veces, estamos abandonando esta época de Piscis en la que se tenía fe y se tenía esperanza. Se tenía fe en cuanto a lo que engloba la espiritualidad, en cuanto a fe en las propias jerarquías espirituales, fe en estos códigos que estoy descargando, pero es que tenemos que transformar esa fe en sabiduría, porque ya no creo. Ahora sé, ahora lo sé ya. Es saber, sabiduría. Ya lo he puesto en práctica, ya lo he utilizado, ya lo he integrado en mi vida. Ahora lo sé, ya no creo más. Y es esa determinación. Y la esperanza hay que transformarla, como hemos dicho, en responsabilidad. Ya no estoy esperando nada. Ahora hago, me responsabilizo. Ahora es el momento de la acción. Y la acción es ese salto interno que debemos dar. Y de no estar proyectados hacia afuera. De mira lo que ha dicho Menganito, o es que este ha dicho tal, o qué es lo que va a pasar, qué miedo. No. Al final cada uno va a vivir en la frecuencia en la que está conectado. Y es justamente lo que estábamos diciendo, que o nos conectamos con nuestra propia sintonía y empezamos a ser co-creadores de nuestra propia vida tal y como realmente sentimos vivirla, porque eso depende de cada uno de nosotros, o simplemente vamos a seguir enganchados en las sintonías externas, que puede ser el programa matriz o la matriz de control, o un egregor social, en el cual es una ola en la que todo el mundo se mueve, pero están tristemente vacíos. Entonces es ¿a qué nos vamos a enganchar? A nosotros mismos. Es ahí a donde tenemos que volver, a donde tenemos que regresar. Y ahí es cuando hacemos esa conexión, una conexión de toma tierra, y desde la tierra volver a conectar con nuestra mónada, con nuestro ser, con nuestras jerarquías, porque es de ahí de donde hemos venido. Hay muchos pues que tenemos los cuerpos en estado de criogenia y realmente es como, fue como una partida. Fue como una partida. Ese cuerpo pues decidimos, por el motivo que sea, por ayudar al despertar, por hacer un ciclo de aprendizaje en la densidad de la materia. Otros venían muchos de la guerra de Orión y pues por un lado, pues para poder trascender heridas que nos traíamos de la guerra. O sea, figuraos muchas veces esas heridas que tratamos de responsabilizar a alguien señalándole, es que tú me hiciste tal. No, simplemente te hizo de reflejo para que pudieras hacerte cargo, por fin, de una herida que traías de hacía millones de años. Por eso tenemos que mirar adentro y tenemos que dejar de tirar balones afuera ya de una vez. Eso es lo que va a seguir desconectándonos cada vez más y más. Tenemos que volver a nuestro interior. Por eso siempre hacemos esa diferencia del adentro y del afuera. Que ya ha habido alguno que nos ha dicho, qué pesados, repitiendo lo mismo. Pero es que Es que no hay más. Es que lo es la sentimos base. mucho, pero Es la base. nosotros, como en Misión de Sirio, trajimos eso. Trajimos el simplemente enseñaros y sobre todo enseñaros desde nuestras propias vivencias, porque aquí todos estamos ejerciendo el mismo rol realmente. Todos tenemos la misma condición. Todos estamos sintiendo exactamente lo mismo. Y sobre todo,
todos albergamos lo mismo en nuestro interior. Por eso tienen que desaparecer las rivalidades, las comparaciones, el quererse uno más y otro menos, porque en esencia todos somos lo mismo, todos partimos de lo mismo. Por eso tenemos que sentirnos y actuar y accionarnos de esa manera. Y para poder hacerlo, tenemos que aprender a hacernos preguntas, porque muchas veces las preguntas que nos hacéis es como, ¿y cómo hago esto? Y generalmente os decimos, léete lo que has puesto, porque en muchas preguntas está la respuesta misma y no somos conscientes de ello y tiene que venir un otro para poder darnos esa pista o ese acompañamiento. Pero realmente tenemos que hablar muchísimo con uno mismo, ¿no? Es un ejercicio muy bonito que se puede hacer. El preguntarte todo, el por qué haces lo que haces, el para qué lo haces, desde dónde lo haces, si te ha molestado algo de otro alguien, si has tenido una conversación, cualquier cosa, preguntarte qué me ha molestado, por qué he saltado, de qué me estoy defendiendo. Si aparentemente solo estoy hablando con una persona, pero me duele. Entonces, si me duele es porque todavía en mi interior hay una parte que no he aceptado, que no he comprendido, que no he podido perdonarme y no he podido amar. Es muy necesario para abrir esa apertura consciencial de la que estaba hablando Gorka, ¿no? Del gradiente energético tiene que elevarse, pero no porque sea algo que tenemos que hacer por obligación. El plan álmico es sabio y sabe lo que le va a corresponder en cualquier instante. Pero ¿qué pasa? Que si no te responsabilizas, si no te das esos tiempos, si no hablas contigo, al final lo que vas a hacer es proyectarlo en el otro. Y el otro tan solo te está dando ese regalo de poder verte a ti mismo donde te habías olvidado de ti. Al igual que la familia, que ahora mismo sé que hay muchas familias que se están separando en el sentido de que mm, las frecuencias están yendo a diferentes ritmos, ¿no? Hay gente que en el día, en las 24 horas que tiene el día, se aburre muchísimo y le da tiempo a hacer un montón de cosas. Hay a otros que no les dan nada de tiempo, que pasa volado. ¿Por qué? Porque cada uno está en un gradiente diferente. Por eso sí que las personas se van a ir acomodando a su gradiente, pero por eso tampoco tenemos que dejar de hablarnos, o al menos esa es mi humilde opinión y también Gorka la comparte, en el que no es necesario separarnos todos, no es necesario enfrentarnos, sino aprender a aquello que hicimos con las guerras de Orión y con el proyecto que era la Tierra, que es que de diferentes razas, de diferentes lugares, pudiésemos encarnar todos en un mismo envase, en el ser humano, en este cuerpo, para poder llegar a entendernos. Por eso necesitamos abrir ese respeto al uno para poder respetar al otro. Si no somos sinceros con nosotros mismos, no vamos a poder serlo con nadie. Y bueno, ya vemos que estáis haciendo alguna preguntita. Dejarnos las preguntas que las vamos viendo para ir contestando también. ¿Vale? Y también no ponernos tan serios, que hay veces que cuando hablamos así, todo está canalizado, entonces por eso nos ponemos como más serios, pero no es bronca, no es para nada. Cada uno que tenga el libre albedrío y que haga lo que sienta a cada momento, pero sobre todo que disfrute de lo que está haciendo, que la vida no es una meta, la vida es un camino, un viaje, un descubrimiento de ti mismo y el poder decir, wow, es que no soy la misma persona que el año pasado, eso es un logro, es un orgullo, porque tenemos que estar orgullosos de nosotros mismos, de ser lo que somos, de nuestro envoltorio, de todo aquello que hacemos, de lo que compartimos. Bien, mal, da igual, deja esa dualidad, lo estás haciendo. Y en el momento que lo estás haciendo lo mejor que sabes, con lo mejor que puedes y con lo que tienes. Y es perfecto. ¿Por qué? Porque si sale del corazón, es válido. Si sale por otros intereses,
ya nos vamos con energías más densas, ¿no? Si compartes o trabajas o haces lo que haces para ganar dinero, es porque tienes una carencia muy grande y has entrado en la trampa que nos han construido aquí en la Tierra de que la abundancia es el dinero. No, el dinero aquí es una herramienta que también necesitamos para poder vivir, porque se ha creado así, vale, pero tú eres mucho más que todo ello. Y siendo consciente de que cuando has venido no tenías nada y que cuando te vayas te vas a llevar todas las experiencias, todas las emociones, todos los sentimientos, todos los recuerdos, todo lo que has vivido, ya sales ganando. En cambio, si pensamos en acumular, la energía o la frecuencia del apego se va a quedar atrapada en ese campo porque nos vamos a fijar solo en lo material, en aquello que es tangible. Y lo que nos llevamos y lo que el universo crece, sigue en movimiento y construye es todo lo que no es tangible, es todo lo que no se Claro, ve. es que tenemos que aprender a disfrutar cada día, pero cada día como si al día siguiente igual no estuviéramos aquí, y con esto no estamos diciendo absolutamente nada, pero es eso, no dejar para mañana o para el día siguiente o para el año que viene o para dentro de 10 años aquello que te apetece hacer ahora mismo. Si es algo que no le va a molestar al que tienes al lado y no le va a provocar dolor ni daño, ¿por qué te vas a dejar siempre en el último lugar? Y se trata de eso, se trata de disfrutar la vida sintiéndonos, sintiéndonos sobre todo disfrutando de los elementos y disfrutando de la materia. Es verdad que estamos en un plano muy dual y muy denso, pero hemos adquirido una maestría aquí impresionante. Porque muchas veces lo decimos, que hay muchas jerarquías estelares. Por ejemplo, los aviares azules de Sirio no bajan aquí a la Tierra. No bajan porque no tienen esa maestría con una densidad tan grande. Se volverían locos al momento. Les explotaría la cabeza. Ya solo con la barrera, con la barrera frecuencial que hay en la Luna, ya se volverían, vamos, majaretas. Y es algo que tenemos que empezar a valorar también, que podemos estar aquí y tenemos que disfrutar de esos momentos. Y esto es prestado, este cuerpo, lo que ha estado comentando Jessica al final. No se trata de acumular nada, es ¿para qué? Si aquí no, de aquí no te vas a llevar nada. No te vas a llevar nada, ni esto. Si te quieres llevar esto, pues tienes que bajar una nave y te tienes que ir en la nave. Y eso no va a suceder. Entonces, tenemos que empezar a ver la vida como un regalo, como un presente. Y se trata de eso, de estar siempre centrados en el presente, de vivirlo, disfrutarlo, tener presencia con cada cosa que hacemos, porque siempre estamos con la mente en otro lado. Mira, aquí en donde vivimos hay, bueno, una señora de un bar, siempre está con la cabeza en otro lado, la pobrecita, y le puedes pedir cualquier cosa y es que nunca se acuerda. Hace ya unos meses se hizo una pedazo de quemadura en el brazo y es porque siempre está pensando en otra cosa. Está haciendo algo, pero su mente está en otro lado. Está en un pasado o en un futuro, pero no está alineada, no está en el presente. Entonces, por eso nunca se acuerda de nada, está agobiada, tiene mucho estrés y es por eso precisamente por el cual siempre nos pegamos golpes o nos quemamos o nos hacemos cortes y son simplemente toques de atención de que te está avisando el universo de que no estás donde tienes que estar. Si estás haciendo algo, tú tienes que estar presente en eso que estés haciendo, como si estás cortando una cebolla. Pues empiezas a sentir la presión al cortarlo, que vayan alineadas las rajitas, cómo vas haciendo cada una de ellas y no estar pensando en cualquier otra cosa porque al final ni te vas a centrar en eso que te estás poniendo a pensar y al final te vas a acabar cortando. Y ahí es cuando realmente se empiezan a solucionar muchos problemas mentales que teníamos, como tristezas, depresiones o sobre todo muchos agobios y muchas ansiedades, que eso nos viene siempre de
de no estar presentes, de no estar alineados. Y es simplemente eso, de que se alineen el cuerpo, la mente, las emociones, que esté todo alineado y que no se peleen entre ellas. Porque cuántas veces nuestra mente ha juzgado lo que sentimos, nuestras emociones. Las juzgamos de tal manera que al final acabamos haciendo algo totalmente dispar a aquello que inicialmente habíamos sentido en nuestro interior. Y esa es la incoherencia interna, la incoherencia emocional que hace apagar el núcleo energético de cada una de nuestras células. En nuestro interior tenemos unos 60 billones de células en nuestro interior. Y en cada célula habita un pequeño fractalito de nuestra alma, que es energético. Pero eso únicamente funciona y está encendido cuando está todo alineado, cuando no hay un juicio interno, porque hay muchas veces que la gente no lo llega a ver, pero es que es una agresión interna. Es una agresión que nos desgarra y nos desdobla por dentro y nos acabamos separando literalmente en nuestro interior. ¿Cómo es posible que sienta algo como un ser que soy y que mi mente esté juzgando eso y ya nada más que salga a nuestro interior y que al final acabe haciendo algo totalmente diferente? ¿Y por qué lo hago? Por el poder que le hemos dado al exterior. Es ese personaje muchas veces el que nos obliga a hacer algo totalmente diferente a aquello que habíamos sentido. Y es eso lo que tenemos que alinear. Tenemos que alinear la emoción con la razón. Y esa unificación de ambas partes nos da la apertura consciencial. Eso es lo que nos abre la consciencia. Cuando alineamos el corazón y lo alineamos con la mente. Ahí es cuando se produce esa apertura y empezamos a entender lo macro desde lo micro. Lo macro, evidentemente, es nuestro ser, nuestro yo superior, luego nuestra mónada, la supramónada, y ahí hasta que llegamos hasta la primera fuente de todas, hasta el primer pensamiento. Y es esa conexión la que tenemos que empezar a crear. Y es, sobre todo, estamos viviendo una época, la verdad es que es bastante complicada en el sentido de que nos están exponiendo mucho ruido, mucho miedo, y eso es algo que en cuanto se le pone foco, se le pone atención y inconscientemente uno se engancha a ello, se engancha a ese programa, uno se desconecta y se engancha a ello. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es eso lo que vive. Tenemos que ser conscientes de esto. Cada uno va a vivir a lo que se haya enganchado. Si uno se conecta con su interior, con su espíritu, con su llama trina, con su ser, pues va a empezar a tener una vida plena, una vida armoniosa. Y va a estar totalmente en coherencia y viviendo su ciclo ascensional. Si nos enganchamos al dolor, al miedo, a todo ese tipo de energías densas, pues tenemos que ver que realmente es nuestro billete de entrada. Depende a la energía y a la sintonía a la que estemos enganchados, ahí es a donde vamos a ir. Por eso siempre hablamos de esa responsabilidad de ocupación, y que es algo que siempre repetimos, que ocuparnos no significa solo hacernos cargos de nosotros. Ocuparnos consiste en ocupar el espacio interno, porque nos hemos salido afuera y esto está vacío. Y por eso siempre decimos que estamos desenfocados, porque realmente sentimos ese vacío, pero siempre tratamos de buscar cosas externas para poder llenarlo. Hay que venga mi media naranja y así poder ser feliz. Ay, yo necesito estas cosas para poder llenar mi interior. Yo necesidad, carencia. Carencia desde el olvido de uno mismo. Ocuparse es llenar ese espacio con uno mismo. Y únicamente se hace mirando hacia adentro, comprendiéndonos, responsabilizándonos. Porque es algo que siempre decimos. Es que este me hizo tal.
No, este te ha recordado aquello de lo que tienes que hacerte cargo. Ese es tu interior. Y es lo que siempre decimos, que realmente hay una falla, hay una barrera muy grande que nosotros mismos nos pegamos de bruces con ella. Y nos cuesta atravesarla. Nos cuesta atravesarla porque hemos interiorizado tanto ese personaje que nos creamos, que nos cuesta llegar a tener esa sinceridad, porque no es más que realmente es una mentira para nuestro ser. Pero como bien sabéis, que es una frase que se ha dicho ya mucho últimamente, una mentira repetida tantas veces se convierte en una verdad para uno mismo. Y eso es lo que hay que empezar a atravesar ya. Y es simplemente ser honesto, esa honestidad, sinceridad y humildad. No se trata de mea culpa, no, 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 si es que no existen las culpas. Como hemos dicho muchas veces, la culpa no es más que un veneno para cada cual. Si yo me siento culpable, me estoy envenenando. ¿Culpable de qué? Si precisamente todas las experiencias que has tenido en tu vida, la inmensa mayoría de ellas las escogiste tú precisamente para poder trascender aquello que trajiste. Escogiste a muchísima gente, muchísimos personajes que te has encontrado a lo largo de tu vida. Ese profesor cabrón que te hizo la vida imposible, realmente fue un pacto de almas en los que iba a haber un aprendizaje mutuo, porque para el otro también tenía que resolver eso que estaba ejerciendo, también era un aprendizaje para aprender a soltarlo. Tenía que ejercer eso sobre alguien para que pudiera llegar a darse cuenta de lo que estaba haciendo, de lo que seguía haciendo. Y es aquello que tenía que sanar. Y realmente cuando lo vemos desde arriba, lo vemos como un acto amoroso. Ese pacto que se hizo desde arriba para que ambas partes pudieran aprender. Lo que pasa es que es muy complicado. Es muy complicado porque, como hemos dicho al final, el aprendizaje desde el sufrimiento no, no ha funcionado muy bien, la verdad. Sí que hemos sufrido mucho durante este ciclo y es simplemente ser conscientes de ello. Ser conscientes de que no tenemos que seguir sufriendo más. No es necesario. El sufrimiento finalmente, por mucho que a veces nos cueste verlo, es algo optativo. El dolor, evidentemente, siempre es absolutamente necesario. El dolor es necesario para transformar las cosas. Es como el fuego, es transmutador. Te ayuda a reprogramarte, a renacer, como el mismo ave fénix. En eso consiste el fuego, en eso consiste el dolor. Pero ya cuando entramos en una espiral de sufrimiento es que por los programas que tenemos, es que no salimos de esa rueda, de esa espiral. Y es eso mismo lo que tenemos que empezar a abandonar. Empezar a abandonar, pegar una frenada, pegar un giro de 180 grados y empezar a mirar hacia adentro. Dejar de buscar afuera todo aquello que teníamos la creencia de que nos iba a hacer felices, que nos iba a salvar, y simplemente darnos todo aquello que estábamos buscando afuera, que estábamos buscando el amor, vamos a amarnos, que estábamos buscando afuera el reconocimiento, que alguien nos reconozca, vamos a reconocernos. Porque realmente lo hemos explicado también muchas veces, somos un campo electromagnético que tira para afuera y vuelve para adentro, tira para afuera y vuelve para adentro. Lo que movemos en nuestro interior, siempre el exterior nos lo va a traer de vuelta para que podamos verlo y reconocerlo en nuestro interior y así poder trascenderlo. Si no nos reconocemos, pues siempre vamos a tener gente que no nos reconozca nada. Pero cuando estamos desenfocados, pues nos entristecemos, entramos en rabia y señalamos hacia afuera diciendo es que no me reconoce. Y es, no, te está haciendo simplemente el reflejo de que tú eres quien no te está reconociendo. Somos ese campo electromagnético, mental, que sale hacia afuera y luego el magnetismo de la emoción es lo que lo trae otra vez de vuelta hacia adentro, para que podamos llegar a entendernos, comprendernos y conocernos mejor. Así es. Así es, porque
Creo que lo hemos explicado muchas veces y lo seguiremos explicando porque es difícil de poder soltar esas estructuras y, y esos programas, porque los tenemos muy adheridos a nosotros, ¿no? Desde el proyecto Sentido, desde vidas anteriores, pero saber que se puede si uno se va haciendo esas preguntas, se va observando en el día a día, eh, se va testando su energía y para testar la energía no hace falta ninguna herramienta. Tú sabes si estás enfadado, si estás nervioso, si estás ansioso o si estás con calma, estás tranquilo. Ese es el detonante que vas a tener, esa es la constante que va a haber en ti para saber si estás desenfocado o vas en el camino poquito a poco. Y evidentemente esto no se hace de la noche a la mañana. No hay un tiempo determinado para cada persona, sino que hay que dar tiempo al tiempo. Para eso estamos en un estado de materia, donde el tiempo lo que va haciendo es marcarnos esos, esos inputs para que el mental pueda ir comprendiendo lo que ha sucedido. Porque a veces cuando estamos dentro de una situación, de un conflicto, de algo que nos ha sucedido, rápidamente siempre queremos rechazarlo y queremos quitarlo y quítamelo ya, quítalo fuera, fuera, fuera. Y es como, tienes que vivirlo, tienes que filtrarlo por ti, por tu esencia, por tu cuerpo mental, por tu cuerpo físico, por tu cuerpo emocional. Tienes que darte ese espacio determinado. Me da igual que sean unas horas, un día, varios días, me da igual el tiempo que tú necesites, pero que sepas que esa no sea tu zona de confort, sino que te estás dando ese espacio para sacar la tristeza, el llanto, la rabia, cualquier emoción de baja vibración. ¿Para qué? Para llegar un día y decir, de aquí salgo. ¿Por qué? Porque ya he estado observando todo esto, ya he estado viendo todo lo que me he dañado, ya he estado viendo todo lo que me he olvidado y ahora voy a poner un punto y aparte. ¿Para qué? Para poder renovarme, para poder construirme a mí mismo, reconociendo todos esos pedacitos que igual se habían roto por algún motivo y vamos a ir uniéndolos con mimo, con amor, con calma, con todo aquello que hacemos por las personas que más queremos. Así es como deberíamos tratarnos a nosotros mismos, porque si no, nos dejamos para después y el después ya no hay después, en el sentido de que el tiempo es ahora y no es otra vez bronca ni meter prisa, no, es que ahora tienes la oportunidad de poder sanarte, de poder amarte, de poder reconocer todo aquello que eres. Y desde aquí os decimos que nosotros también empezamos todo este camino hace 10 años y que ha habido momentos en los que nos hemos tenido que romper, que nos hemos ido sosteniendo y que no pasa nada, que de hecho seguiremos transformándonos y benditas transformaciones y benditos baches que tengamos que vivir, porque eso es lo que nos hará crecer, eso es lo que nos hará aprender y eso es lo que hará expandirnos. Y nadie es más que nadie, nadie sabe más o sabe menos. Quitemos al ego ese papel que también le hemos dado de no, porque hay que canalizar, hay que hacer esto, hay que vivir como humanos que somos. Y luego todo eso se va a dar, porque está en nuestro interior, porque ya lo sabes. Pero no te ansies o no te preocupes por si no ves, si no escuchas, si no sí que sientes, tú tienes emociones. Lo que pasa es que todavía no las reconoces, no sabes cuándo salen esas emociones, el por qué salen. Y ese es el paso que tenemos que dar para brindarnos ese espacio de conocimiento. Ahí es cuando se da realmente esas, digamos, esas conexiones o esas canalizaciones que, pues, que tanta gente realmente ansía. Y, y tenemos que olvidarnos de eso en el sentido de queremos aprender a correr sin haber siquiera haber aprendido a andar. Tenemos que ir paso a paso y ese es el primer paso.
como hemos dicho antes, cuando estamos totalmente dualizados, cuando estamos totalmente separados en nuestro interior, que realmente es como un desgarro interno, pues ese desgarro lo que realmente crea son desconexiones, nos desconectamos del ser y finalmente nos quedamos solo con la parte química, nos quedamos únicamente con el envase biológico. Y el ser, pues, se expresa a través del cuerpo, a través de dolor, de enfermedades, se le llama así. De cualquier manera se manifiesta para que podamos hacer esa mirada hacia adentro, de hacer ese stop, de esa gran desconexión que estábamos teniendo y empezar a mirar por nosotros en nuestro interior. Es la única manera que tiene de comunicarse con nosotros, porque nos hemos desconectado. Cuando empezamos a alinearnos de nuevo, empieza a activarse esa parte interna y empieza a hacerse esas interconexiones que debemos realizar. Nos empezamos a volver a conectar con nuestro niño interior, empezamos a sentir otra vez ilusión por las cosas que teníamos antaño cuando éramos pequeñitos, ese afán de descubrir, de jugar, de experimentar las cosas, de sentirlas, pero sobre todo de gozar y disfrutar con ellas, que es lo que hemos ido perdiendo poco a poco. Hemos empezado a ser de nosotros mismos una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, hasta que nos vemos como devaluados, como desgastados, como sin ganas ya de experimentar. Y es eso mismo lo que tenemos que empezar a recuperar. De empezar a conectar con nosotros y sobre todo de no juzgarnos por nada. Y ahora mismo hay mucha gente que dentro del mundo espiritual también, pues mantiene todavía ese personaje, esa coraza, y es, no, estoy en el mundo espiritual, todo es armonía, todo es amor. Claro, evidentemente, pero somos humanos en la densidad de la materia. Y si realmente hubiéramos trascendido todo, pues igual nos dormimos esa noche y el ser dice, hasta luego, Lucas, Ya he hecho todo el ya trabajo. misión cumplida. No, no es así. Por eso no tenemos que sentir ningún tipo de vergüenza o sobre todo de rechazo cuando nos sentimos como nos sintamos, porque se trata de soltar lo que nos venga y siempre decimos sin escupir al que tengamos delante. No, tenemos que tener siempre ese respeto y esa consideración hacia el otro. Tenemos que respetar a todo el mundo exactamente igual, de la misma manera que deberíamos de respetarnos a nosotros, que tampoco lo hacemos muchas veces. Y ahí es cuando empezamos a soltarnos, empezamos a liberarnos. Pero ir más allá, no solo se trata de, ay, me ha venido esto, lo suelto. No, vale, bien. Pero mientras lo estoy soltando, pues me hago también las preguntas correspondientes. A ver, ¿de dónde me está viniendo esto? Vale, sí, lo voy a soltar, pero voy a sincerarme. ¿Qué es lo que me ha picado por dentro? ¿Qué es lo que me ha envenenado? ¿Qué es lo que me ha encendido en mi interior? Y luego soltarlo. Dices, vale, está bien, lo he entendido. Esto viene por tal, porque me sentía tal, porque me viene... Y empezamos a soltarlo. Y siempre aprovechar a la hora de soltar, hacerlo mediante, como hemos dicho antes, con la respiración. Nos ponemos a mirar al norte, si podemos descalzarnos muchísimo mejor, y empezamos a inspirar aire, empezamos a sentir que ese aire es pura luz, que está empezando a iluminar nuestro interior, y luego la suelta siempre tiene que ser por la boca. Es decir, hay respiraciones que simplemente son de relajación, que inspiramos y exhalamos por la nariz ambos. Pero cuando se trata de soltar, el soltar, la exhalación siempre tiene que ir por la boca hacia afuera. Y sentir cómo lo vamos liberando. Y ahí nos vamos conectando con nuestras jerarquías, con los devas, con los elementos, con todo. Todo está dispuesto para todo el mundo para ayudarnos a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, porque muchas veces estamos con la esperanza, esperando algo. No, aquí todas las jerarquías, los elementos, los devas, la misma tierra, todo está a nuestra disposición. Y simplemente se trata de pedir ayuda cuando nosotros realmente estamos haciendo el trabajo. Ahí es cuando se nos presta la ayuda. Cuando nos conectamos,
cuando nos transmiten ciertas frecuencias para que nos conectemos con ellas y nos facilite la transferencia de información y la suelta de la densidad. Todo está dispuesto y está accesible para todo el mundo, pero no es una salvación. Tenemos que empezar a abandonar esos programantes y esas creencias de una salvación. Ay, yo te pido que... No, es una ayuda, pero desde una firmeza, desde una seguridad. Estoy haciendo este trabajo. Pido tal, que me conecte con el rayo tal. O sea, tiene que ser un decreto. Tiene que ser decretar desde la acción que yo estoy tomando hacia mí mismo. Ahí es cuando nos empezamos a conectar, no solo con nosotros, sino con nuestra jerarquía, con nuestra familia, con la madre tierra, con los elementos, con todo. Ahí es cuando volvemos a ser. No hay más que decir, yo calladita. Hola, soy Gorka, he vuelto otra vez. Eso es lo bonito de las canalizaciones, que cuando estamos canalizando, que muchas veces nos decís, os cambia la cara. Y es, claro, no estaba hablando Gorka, estaba hablando otra persona. De hecho, Gorka está como detrás viéndose cómo está hablando y dice, qué interesante todo esto que está diciendo. Y eso es lo bonito. Por la apertura de la conciencia y sobre todo del corazón, de haber podido entender lo que es la vida, o al menos empezar a entenderlo. Y eso es lo bonito de canalizar, porque cada uno va a empezar a hacerlo de una manera diferente. Cada uno tiene que encontrar su manera de conectar, porque, como hemos dicho muchas veces, alguien lo hará bailando, alguien lo hará escribiendo, pintando, haciendo deporte, a través del cuerpo físico también. Y sobre todo, nunca compararnos. Nunca compararnos porque, como hemos dicho, absolutamente nadie tiene la verdad absoluta de nada. Cada uno únicamente tiene su propia verdad, pero la verdad de cada uno conforma la verdad absoluta del todo. La verdad absoluta la tenemos todos en general, pero cada uno ocupamos una parte de esa esfera que representa esa gran verdad. Cada uno somos un aspecto totalmente individualizado y cada uno ocupamos un lugar para poder completar. Por eso cada uno tiene que sentirse completo con sí mismo. Porque si no, ese pequeñito espacio que está ocupando por estar fijándose en el de al lado, lo va a desocupar. Se va a salir de su camino. Porque no está haciendo el suyo, está siguiendo el del otro. Pero al del otro realmente le funciona. Está conectado con sí mismo porque es su propio camino. ¿Que nos sirva de ejemplo para encontrar el nuestro propio? Perfecto. Es lo que tratamos de transmitir siempre. De no casarnos con absolutamente nadie. Tenemos que quitar esa programación de devoción, de ver un maestro en el otro, cuando cada uno tiene que encontrar a su propio maestro. La era de los maestros es cuando uno conecta con su interior. Y como hemos dicho antes, en nuestro interior todos, absolutamente todos, albergamos exactamente lo mismo. Y ese es el gran problema de las guerras, de lo que es, de lo que sentimos que es injusto realmente. Y todo nace desde ahí, desde las comparaciones, cuando uno se ha creído que está por encima del otro. Y por eso mismo vinieron también las guerras de Orión, que fue la segunda muerte cósmica. Y todos venimos de ahí. Todos estamos volviendo a vivir lo mismo para soltarlo de una vez y para comprender que realmente todos somos exactamente lo mismo. Pero tenemos que valorar, tenemos que conectarnos con la grandeza que cada uno habita en su interior. Así es. Y vamos a dar paso un poquito a las preguntas que nos están haciendo, si te parece bien. A mí sí, a mí perfecto. Porque habéis hecho algunas preguntitas, entonces, pues bueno, vamos a daros paso, que estos encuentros son para eso, para compartir con vosotros, para compartir todos juntos. Así que bueno, ¿voy poniendo?
Vale, pues Nesa nos ha dicho que saludos desde México y que está transitando una ruptura de matrimonio, que duele y desea verse a sí misma y vivirlo sin sufrimiento. Como hemos estado diciendo, hay que darnos nuestros tiempos y al final en una separación hay que hacer un duelo, hay que, hay que tener ese espacio para uno mismo para poder recomponerse, ¿no? El saber que todo lo que habíamos ideado, todo lo que habíamos imaginado de lo que iba a ser nuestra vida ya no es. Y hay que reiniciarla, en el sentido de dónde te olvidaste de ti, dónde estaba tu lugar y dónde estaba el lugar de la otra persona. ¿Para qué? Para que pueda haber un entendimiento más allá de separar los caminos bruscamente, o al menos nosotros siempre lo vemos desde ese lado, en el sentido de que todo se puede armonizar de alguna forma. Como hemos dicho antes, poniendo una línea cuando nos dañen o pasen los límites que hemos puesto, porque saber poner los límites es muy sano y necesario. Pero si duele ahora mismo la separación, está doliendo. Cuanto más niegues ese dolor o más lo rechaces, volverá en otra situación en el futuro. Ponte música, estate en contacto con la naturaleza, rodéate de personas que te escuchen y que te quieran bien para poder volver a armar ese corazón que es tuyo. Y sobre todo, ahí estás comentando que deseas verte a ti misma sin vivirlo sin sufrimiento. Como hemos comentado antes, finalmente el sufrimiento, por mucho que igual duela al decirlo, pero es algo optativo. El dolor es absolutamente necesario. El sufrimiento es esa espiral de la que no salimos. Pero el dolor hay que vivirlo. Hay que vivirlo porque si no sería saltarte un aprendizaje que necesitabas vivir. Todo eso ha sido un aprendizaje y realmente lo más bonito que puedes hacer es sentir ahora ese desgarro, ese dolor que va a ser transformador, va a ser transmutador y es necesario para que puedas realmente aprender de todo aquello que has vivido y sobre todo ver el aprendizaje de esa experiencia. El aprendizaje, como ha dicho Jessica, en el poder ver en qué momento te abandonaste y de qué manera lo hiciste. Y ahí realmente podrás llegar a descubrirte muchísimo mejor. Va a ser el gran descubrimiento de tu vida realmente. El poder haber transitado todo eso para poder llegar a ti misma, para poder ver dónde te olvidabas de ti, dónde te salías afuera. Es necesario el que vivas esto, porque si no, finalmente sería saltarte del camino para pasar a dónde. Es como cuando proyectamos una meta. Proyectamos una meta, ponemos unas expectativas ahí, lo único que deseamos es estar ahí. Pero si es que el propósito es el recorrido para llegar hasta ahí, porque ahí está realmente el aprendizaje que tenemos que ir haciendo. Entonces, no debemos nunca tratar de saltarnos ningún paso de nuestro camino, porque el aprendizaje únicamente está en cada paso que damos. Mucho ánimo, mucha fuerza y recordarte que puedes con esto y con todo lo que te propongas, corazón. Un abrazo enorme. Un abrazo. Vale, vamos a poner alguna más. ¿Esta? La que quieras. La que estaba en orden. ¿Podrían dar un consejo de cómo ayudar a una persona con pensamientos de suicidio? Claro, aquí tendríamos que mirar varias cosas, ¿no? Esa persona, qué es lo que ha vivido en su vida, de qué no se ha responsabilizado y sobre todo si esos pensamientos están inducidos por parasitaciones, por larvas, por entidades del bajo astral. Claro, ahí sobre todo hay que dar mucho apoyo, mucho sostén y sobre todo haber creado antes o ahora un espacio de confianza con esa persona, que pueda hablar, que pueda contar todo lo que se le pasa por la mente, todo lo que siente con honestidad y con sinceridad con un otro, porque generalmente las personas que tienen esos pensamientos se han aislado de todas las personas
y han permitido que esas parasitaciones les hagan más pequeños, con mucho más miedo, un miedo abismal, y en el que ya se encuentran sin ilusión de la vida, se encuentran sin una chispa, sin algo que les haga dar una motivación. Por eso, cuando hay una situación que tenemos a alguien cercano así, hay que tenderle la mano, pero con todo, y decirle que estás ahí, que evidentemente vas a respetar lo que quiera, pero que hay una vida diferente a la que conoce y que tiene que atreverse a dar ese salto para dejar de atormentarse y dejar de dañarse. Sí, sobre todo siempre, siempre respetarle. Respetarle y recordar que la mejor ayuda que podemos brindar a cualquiera, sea cual sea el caso, siempre va a ser a través del ejemplo. Del ejemplo y una vez que desde nuestro ejemplo luminoso le contagiamos un poquito de nuestra luz, pero siempre tenemos que entender siempre desde dónde hacemos las cosas, porque realmente esa es la vibración que emitimos hacia afuera. Si damos desde la intención de... Muchas veces se hace desde una carencia interna, entonces realmente la frecuencia que estamos mandando hacia afuera es de carencia también. Por eso siempre tenemos que recordar desde dónde hacemos las cosas. Si lo hacemos desde el amor propio que nos tenemos y damos ejemplo de nuestro propio amor, ahí sí el ejemplo que estamos dando lumínico puede llegar a contagiar a esa persona y al menos poder despertarle, poder desbloquearle algo que quiera al menos que pueda llegar a tener la intención de querer salir de ahí. Y entonces ahí pues buscar un canalizador, una canalizadora, un terapeuta, alguien que lo que ha dicho Jessica, hacer una buena limpieza en todos los sentidos, porque ahí evidentemente pues habrá una cadena implantaria, habrá algo pues que habrá que quitar, eso que le está induciendo, ese cuadro obsesor que le está induciendo eh, al final pues esas tendencias suicidas y ayudarle siempre desde ahí. Siempre Sí, desde el respeto y desde el amor. sí, y algo también muy importante es, no ir desde el papel de tengo que salvarle, porque si no nos vamos a estar saliendo de nuestro camino y con esa energía que se genera desde el rol del salvador, a veces es peligroso. O sea, que sea un acompañamiento sincero desde el amor, desde ahí. Mucho ánimo para ti y para esa personita que seguro que puede salir. Demuéstrale todo el amor que sientes en tu interior. A ver, este mismo. A A ver. ver, por aquí dicen, yo ya no sé cómo hacer con el tiempo que pasa rapidísimo. No sé. Pues no te podemos dar la solución porque nos pasa exactamente lo mismo. Nos despertamos y prácticamente nos volvemos a poner el pijama para irnos a dormir otra vez, porque es que últimamente Sí, no está dando tiempo a nada. Eso evidentemente ocurre en zonas diferentes, ocurren también situaciones o percepciones diferentes del tiempo. Hay zonas en las que están más, digamos, mucho más sutiles, más armonizadas, y cada uno, la verdad es que tiene que empezar a buscar sus lugares sagrados, en el sentido de que sean lugares en los que no pase mucha gente por ahí. Tenemos que cada uno de encontrar su propio lugar, un sitio en el que se encuentre a gusto, conectado, en armonía. Y no que sea un camino por el que transite mucha gente por ahí, no. Tenemos que hacer un esfuerzo en conseguir esos sitios. Y en esos sitios vamos a darnos cuenta de que nos da tiempo a hacer muchas más cosas, que el tiempo transcurre de una forma diferente, nuestra percepción del mismo tiempo transcurre de manera diferente. Y es porque no es un lugar que esté tan viciado. Pero esto ocurre en zonas diferentes de la Tierra y por eso os invitamos a que busquéis esas zonas sagradas para vosotros. Pero tiene que ver con el magnetismo del interior de la Tierra. El magnetismo se está debilitando y se está acelerando el tiempo. Así que
Simplemente Paciencia. paciencia y sobre todo no frustrarnos, no caer en la frustración de, joder, antes me daba tiempo de hacer X cosas, ahora es que no me da tiempo de hacer más que una sola cosa. Pues céntrate en hacer y en sentir esa cosa, en hacerla bien. Y ya está, no vamos a frustrarnos por el tiempo, vamos a tener presencia en cada una de las cosas que hacemos y ahí realmente vamos a empezar a aprender a gestionar más el no tiempo que estamos empezando a vivir. Y tiene que ver con que nos estamos saliendo de la línea de tiempo de la Tierra. Estamos acabando un ciclo completo y nos estamos saliendo de ahí. Vale. ¿Esta vez tercera? Dale. Vale, Silvana nos dice gracias a vosotros, porque, bueno, nunca decimos, pero muchísimas gracias a todos los que estáis siempre acompañándonos en todos los directos, en la comunidad de Telegram, en todos los lugares, porque así es como lo vamos a hacer realidad todo. Y luego dice, todos venimos de otros planetas, galaxias. Claro. Almas de la Tierra como tal no hay. No. Almas que provienen de aquí, de este planeta, no existen como tal. Entonces todos hemos venido de fuera. Al final es algo que es obvio, lo olvidamos por la misma barrera frecuencial y porque entramos en ese olvido, en ese letargo y finalmente nuestra percepción siempre y nuestra apertura consciencial siempre va a ser en base a lo que nos rodea. Y claro, si lo único que contemplamos es esta tierra en la que estamos ahora mismo habitando, pues es que es como complicado el llegar a percibir algo más en el sentido de otra procedencia. Tenemos que darnos cuenta de que el planeta Tierra es un planeta pequeñito en el que está, si pudiéramos observar nuestro universo como si fuera este cuerpo, pues el planeta Tierra estaría justo en la uña del dedo meñique, o sea, es que está justo ahí al final. Y este universo es inmenso, es enorme, pero es que ya no es solo planetas o galaxias, es realmente nuestra propia existencia va mucho más allá y es de lo que hablamos, de lo macro y de lo micro, de cómo realmente esas grandes conciencias se fueron fractalizando y fueron dividiéndose para que uno de esos fractales pudiera llegar a hacer esos ciclos encarnacionales tanto en la Tierra como en otros sistemas estelares. Lo complicado de la Tierra es que hay barrera de frecuencia, entonces por lo cual hay un velado de memoria. Se nos vela la memoria y no recordamos absolutamente nada. Estamos como peces en una pecera. No llegamos a ver más allá de lo que hay en la pecera en ese sentido. Pero claro, cuando realmente hacemos ciclos encarnacionales en nuestros sistemas, por ejemplo en Arcturus o en Andrómeda o en Orión o en las Pléyades o donde sea, ahí no hay barrera frecuencial. Por lo tanto, cada encarnación que se va haciendo ahí realmente es una progresión, una evolución, tanto a nivel de ADN, porque realmente hacemos también encarnaciones para ir evolucionando nuestro propio ADN, que eso es parte del ser, es parte ya del mismo espíritu, que quiere también ir evolucionando su propio ADN. Lo que pasa es que aquí en la densidad de la materia lo hemos traído ya al formato biológico. Pero en otros sistemas, pues hemos podido hacer un ciclo encarnacional en diversos planetas, por ejemplo, de Arcturus, pero lo recordamos absolutamente todo. Y decimos, bueno, aquí esta etapa ya la he finalizado. Ahora me voy a ir a Andrómeda, a hacer otros ciclos encarnacionales. Ahí tengo, por resonancia, siento que ahí voy a hacer otro aprendizaje, y es así como es la vida. Pero tenemos que entender que realmente nuestro verdadero origen es la esencia, es esa conciencia, es ese pensamiento. Ese realmente es nuestro verdadero origen. Pero experiencias encarnacionales las hemos hecho en muchísimos sitios. Por eso muchas veces resonamos no solo con un sistema, resonamos con muchas cosas. Podemos resonar con sirenas, con otros animales,
con otro tipo de seres humanoides, realmente resonamos con muchas cosas porque hemos sido muchas cosas. Entonces, se trata de expandir nuestra conciencia en ese sentido, de que no es yo soy de tal, no, pues es que antes de haber sido de tal, fuiste de otro sitio y de otro sitio y de otro sitio, realmente eres de ti mismo, de tus propios pensamientos y tu propio afán de querer conocerte mejor a través de encarnaciones. Vale. Y bueno, luego algo que nos preguntáis muchísimo es sobre los cursos de MUSI y de ADN, que ahora mismo no están activos porque, bueno, ya sabéis que no es solo el taller de 2-3 horas, sino que luego es un seguimiento de un mes completo y lleva una implicación que aquellos que hayáis hecho los talleres sabéis que es una implicación grande la que lleva. Entonces nos gusta hacerlo pues con los tiempos, y ahora mismo estamos sobre todo terminando y preparando todo lo del retiro de mayo, y bueno, y más cursos online que van a ir saliendo a la luz dentro de poquito, ya que teníamos pendiente el taller el curso de Aprendiendo a Amarse, que va a estar en formato de alguna forma para que todos puedan acceder. Aquellos que no pudieron ir al retiro en presencial, Sí. lo estamos traspasando. Sentimos que es algo muy necesario porque al final esa es la asignatura pendiente que al final tenemos pues muchos humanos aquí en la Tierra, que es el de amarnos, el de aprender a amarnos. Entonces va a ser una ayuda bastante grande y lo estamos adaptando, que ya está, ya lo tenemos casi. Seguramente que esta semana, para finales de esta semana, lo tengamos listo ya. Bueno, No vamos a prometer nada. Estamos a martes y el tiempo ya sabes que va muy deprisa, pero bueno, sí que es verdad que Sí. ya lo tenemos casi. Y en ese sentido vais a poder no solo disfrutar, sino integrar y tener esa conexión que se gestó en Amalurra, que es súper bonito, y vais realmente a ver todas esas trabas que nos hemos puesto en todas estas encarnaciones para llegar al amor propio, que realmente tanto buscamos afuera y nos olvidamos de nuestro interior. Y los talleres de ADN y de MUSI pues vendrán prontito otra vez. Vendrán prontito porque el de ADN hemos hecho 20 ediciones. Que simplemente se trata, el taller del ADN se trata de conectaros a cada uno de vosotros con vuestro yo superior y bajar la codificación del ADN galáctico para fusionarlo con vuestro ADN biológico. Porque el ADN biológico, la inmensa mayoría, lo tenemos pues fatal. Está degradado, devaluado, y es pues por toda la química que nos sueltan, por lo mal que hemos estado comiendo durante tanto tiempo, por las programaciones, por pensamientos densos, esa separación que estábamos diciendo de cuánto tanto nos maltratamos internamente. Eso al final también hace que las interconexiones de nuestro ADN, ese potencial que trae ya de sí de serie, que se vaya devaluando, que se vaya desgastando. Entonces, al fusionar ese ADN galáctico, que es el de cada uno de vosotros, os conectáis con vuestro propio yo superior para bajar esa información que desde arriba es inviolable, ese ADN está intacto, y lo que hace es así reparar y reprogramar el ADN biológico para volver a activar toda la maquinaria interna, que es lo que tenemos que hacer ahora. Y con MUSI lo que hacemos es ayudar a liberar todas esas heridas que tanto nos cuesta sacar, porque realmente esas heridas las llevamos a nivel celular, en nuestras 8 células primordiales. Es como nuestra acacia biológica. Y bueno, el Comando Santa Esmeralda es con el que trabajamos, con la jerarquía que trabajamos en estos trabajos, en estas sanaciones, y ahí es donde nos disponen de estas herramientas para poder hacer estos trabajos trascendentales a nivel celular. Por eso, cuando se libera esa herida a nivel celular es cuando realmente se trasciende realmente. No volvemos a seguir luego tropezando con la misma piedra. Es cuando realmente la soltamos, nos libramos de ella.
Y lo Y más mm, bonito que tiene Musi para mí es que es una herramienta que luego tienes para poder emplear siempre que necesites. eh, y el vínculo o todo lo que se llega a compartir en el grupo de Telegram mientras estamos haciendo el acompañamiento de un mes es, para mí es unos vínculos y un crecimiento que se hace entre todos súper, súper, súper bonito. Así que volverá, no sabemos las fechas exactas, mm. pero para después del retiro. Lo dejamos así, porque también después del retiro descansaremos un poquillo. Sí, llevamos, Sí. llevamos claro, detrás de lo que veis siempre, pues nosotros solemos trasnochar mucho canalizando, descargando trabajo y sobre todo siempre viendo la manera de poder hacer realmente pues ese llamado que sentimos en nuestro interior, que fue aquello por lo que bajamos realmente. Así que necesitamos recargar un poquito las pilas para Para poder continuar. seguir, Sí, para porque poder además continuar. este año queremos comenzar también con llevarlo a lo presencial más, talleres más, pues de un día para poder recorrer al menos, de momento empezaremos por España, pero sí que queremos ir moviéndonos poquito a poco para poder traspasar la pantalla, porque es muy bonito el poder sentirnos, ¿no? Mm. Y bueno, es algo que tenemos también muchas ganas y claro, ahí tenemos que ir organizando, buscar salas, bueno, pues todo lo que hay que hacer. Así que bueno. Sí, que bueno, en mayo, que ya os Ya, avisamos, ya sí, ya no quedan poquitas. quedan ya poquitas plazas, Sí. pero sí que pensamos hacer talleres de un día presenciales, Mm, pues para poder darnos un abrazo también, que que bueno, a veces hace falta. sí que hace falta. Sí. Y bueno, pues ya más adelante pues ya iremos viajando porque el último Sí. viaje que hicimos es que fuimos a hacer un Un retiro retiro y y talleres. unos talleres. Lo hicimos en Costa Rica en marzo del 2020, que es cuando empezó todo el tema de Todo, todo, la todo. pandemia. Bueno, nos pilló allí y casi ni volvimos, porque nos iban cerrando los aeropuertos en diferentes países según íbamos volviendo. Y fue Nos justo cancelaron llegar, vuelos, bueno. tardamos 36 horas en volver, al final, entre cancelaciones y todo. Y al Sí. final fue volver aquí Y al y día ya siguiente cerrar todos a casa. cerraron a todos con esta gran mentira. Y la verdad es que pues no hemos vuelto a ver la oportunidad de volver a viajar a No, otros países desde porque hace ya 3 años. sí, nosotros Y estamos muy intactos de todo, entonces con eso ya está todo entendido. Y claro, y el viajar era más complicado antes. mm, Ahora parece que, bueno, que se da la posibilidad, así que sí, ya lo nosotros iremos estamos organizando. deseando de traspasar el charco y empezar a ir a muchos sitios Sí, para... además hay muchos lugares de allí que nos están llamando mucho, que mm, seguro que hay que hacer trabajos energéticos y bueno, y sobre todo también pues todo el amor que nos dais en pantalla, pues poder lo que ha dicho Gorka, ¿no? Traspasar esa pantalla y darnos un abrazo, que al final es lo que todos como humanos necesitamos, ¿no? Ya que hemos venido a la materia, pues demos ese espacio y ese lugar. Y bueno, respondemos alguna preguntita más, ¿quieres? bueno, sacamos otra. A ver. Esa si quieres. O cuál quieres. La que quieras tú. Es que a mí me A da igual. a mí también. Ahora, pues ¿Esta elige tú. misma? Elige. Venga, va. Carol nos dice, quiero irme y me amarran al lugar donde vivo. ¿Qué puedo hacer? Claro, ahí tienes que ver quién te está amarrando y por qué quieres irte. Y en el por qué quieres irte,
le doy mucha énfasis porque hay veces que estamos viviendo algo que no queremos vivir, que lo rechazamos. No sé si es tu caso, pero lo vamos a explicar también, en el sentido de que hay veces que queremos huir de la realidad que estamos viviendo y te vas a la otra parte del mundo, a la otra punta, y vas a vivir exactamente lo que te tocaba vivir. Entonces ahí tienes que ver el por qué te quieres ir, para qué y quién te está amarrando, porque hablas de amarrar y amarrar es, bueno, pues energéticamente es muy complicado ya, ¿no? Es como ir haciendo lazos en el bajo astral, porque claro, es en contra de tu voluntad. Entonces ahí tienes que tener determinación, tienes que tener autoridad, tienes que tener seguridad para saber lo que quieres hacer con tu vida y qué es lo que no te lo permite. Y si, por ejemplo, son los padres o familiares, decirles que si de verdad te quieren, que el que tú cambies de lugar de donde vives, que no va a cambiar absolutamente nada. Vais a seguir unidos siempre. Y además ahora con las tecnologías podemos estar en contacto a cada instante. Entonces ahí debes de ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que te está frenando a ti misma. Claro, sobre todo conectar con lo que tú realmente sientes y deseas hacer y comprender la carencia por la otra parte de la que te quiere amarrar ahí. Y se trata de no darle, poder no ceder ante la carencia. Se trata de ser fiel a lo que sientes, siempre respetando al otro. Pero si el hecho de que la otra persona igual pueda llegar a sentirse herida o que te haga, porque hay muchas veces que se hace un chantaje emocional, es en lo que no tenemos que caer nunca. Que muchas veces por pena o por el chantaje que nos está haciendo la otra persona, nosotros cedemos y no vivimos. Entonces, a la única persona a la que tenemos que ser fiel en esta vida siempre es a nosotros mismos. Y eso no es ser egoísta. No se trata de ser egoísta. Se trata de tener amor propio. Tenemos que empezar a diferenciar y a discernir eso. Ser egoísta es no conformarte con lo tuyo y quererle arrebatar al de al lado lo suyo. Eso sí es ser egoísta. Pero el mirar por uno mismo es tener amor propio. Y es a donde tenemos que ir a parar. Y si con todo el dolor del mundo, si la otra persona no lo acepta o no le duele, esa es su tarea. Es de lo que se tiene que ocupar y responsabilizar. Así que haz siempre lo que sientas hacer realmente. No dejes que otro apague el brillo de tu corazón. Y bueno, vamos a responder a esta última. María. Jessica, ¿cómo te fue posible reconectar de nuevo con tus capacidades? Tu historia me sirve de espejo a la mía, en el sentido de haber guardado esas capacidades por el afuera. ¿Cómo reconecté? Aceptando que estaba rota. Y es lo más sincero que te puedo decir. El reconocer que me había perdido, que me había hablado mal, que había tratado mal a mi cuerpo. Y cuando acepté esa rotura en mí, cuando me rendí, que muchas veces lo decimos, ¿no? Cuando rendía a mi personaje, a mi cuerpo mental, ¿no? Que es el que más me machacaba y me juzgaba y me criticaba porque tenía que ser todo siempre bien y perfecto. Fue cuando se dio ese espacio para soltar eso que me estaba frenando. Y sobre todo fue el acompañamiento de Gorka, que estuvo, pues día y noche sosteniéndome en esos, pues bueno, cuando se me reactivaron las capacidades, que al final fue, un día que fue preguntando por cosas de mi pasado, de mi memoria que no recordaba. Y bueno, lo he contado alguna vez, ¿no? Que fue un día preguntando a mi madre que por qué me llevaban tanto al médico, ¿no? Porque yo pensaba que era por el miedo a la oscuridad.
y me dijo que no, que veía a mi abuelo y bueno, lo que ya sabéis varios que he contado muchas veces. Fue un estallido el que me recorrió todo el cuerpo, fue una conexión que se hizo sola realmente. No es algo que yo buscase, no es algo que yo esperase. Sí, de hecho, yo había veces que era en plan de que solo quiero que se me quite esto, que no quiero ver a los seres que están por aquí preguntándome cosas. Pero cuando te rindes a aceptar, todo el daño que te has hecho, todo lo que te has olvidado, es cuando surge la magia. Es cuando puedes volver a amar tu envase, a amar tus pensamientos, a descubrir todo eso que eres. No hay una fórmula exacta que te pueda decir y tienes que hacer esto, esto y esto, porque cada uno somos diferentes. Pero el escucharte y darte ese espacio es vital para poder volver a encontrarte. Y sobre todo también tener una cosa en cuenta, que en vidas pasadas hemos vivido épocas todavía bastante peores de las que estamos viviendo ahora, como lo pudo ser la Inquisición o otro tipo de épocas en las que se castigaba con la tortura y la muerte cualquiera que manifestara un don simplemente diciendo que era que si el maligno, que si satánico, el demonio, una bruja. Entonces, claro, esa tortura, ese sufrimiento, ese desgarro del alma simplemente por haberse manifestado tal y como era, luego en el umbral, cuando ya se ha desencarnado, uno empieza a pensar, se me ha torturado, se me ha matado por haber mostrado quién soy. Entonces, es algo, es una creencia que nos autoimponemos desde el umbral. Es algo malo mostrarme tal y como soy. Es malo porque me han dañado. Entonces, ya traemos esa programación muchas veces de vidas pasadas. Y cuando cada vez que nos decimos he hecho algo mal y nos atacamos con eso, he hecho algo mal, automáticamente estamos volviendo a activar esas programaciones que nos dimos en el momento en que a todos nos han matado en algún momento por manifestar aquellas capacidades que teníamos. Y era una época en la que si uno mostraba sus capacidades, sus propias capacidades, le iban a llevar a un despertar, a una iluminación. Cuando uno está despierto y está iluminado y está centrado y conectado, no se le puede doblegar, no se le puede controlar. Por eso se hacía. Ese era el único propósito. Entonces, cuando traemos esa programación todavía de que nos autoimpusimos, de me han matado por haber hecho algo mal, pues cuando seguimos diciendo he hecho algo mal, es algo que nos va desconectando de nuestras capacidades, de nuestros dones. Por eso tenemos siempre que tratarnos bien. Todo es un eterno aprendizaje. ¿Cómo vamos a poder hacer algo mal? Si es el proceso para poder llegar a aprender algo, no está mal. Simplemente, pues bueno, no me ha salido como esperaba, pero bueno, he aprendido la manera de no hacerlo. Entonces, hay un aprendizaje en absolutamente todo. Por eso nunca debemos de juzgarnos en he hecho algo malo, porque esa es la manera de anularnos y de apagar nuestra esencia y por ende nuestras capacidades. Por eso mismo es simplemente empezar a perdonarnos, a aceptarnos y aceptarnos en el sentido de aceptar absolutamente todo lo que hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida, tanto lo bonito como lo más desgarrador y lo más denso. Aceptarlo todo y cuando lo aceptamos todo, nos liberamos, nos soltamos de todo y nos quedamos con nosotros, libres para poder llegar a conectarnos con nosotros y poder volver a manifestar ese ser y esas capacidades que trae ese ser. Y así es como va a ser en la Tierra, que todos lo vamos a conseguir y vamos a lograr manifestar esa esencia que bajó a encarnar. Y llevamos casi 2 horitas, Sí, así que creo que por hoy lo vamos a dejar, que además esta semana hay más directos todavía, al menos yo. Y
y qué deciros, que muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis siempre, porque esto es lo que va a hacer que el mundo cambie. No el que nos acompañéis, sino que nos escuchéis con el corazón, que de verdad que integréis las palabras que salen de nosotros, porque lo hacemos para poder ayudaros a acompañar en este viaje que a veces todos nos sentimos muy solos. Y saber que se puede, que tenemos que hacerlo por y para cada uno. No hay nada más, sino solo enfrentarse a uno mismo y decir, estoy vivo, estoy aquí, voy a ver qué quiero decidir hacer con mi vida. Así que, bueno, desde aquí muchísimas, muchísimas gracias. De hecho, nos estáis poniendo ya mensajitas. Y bueno, a ver, vamos a ir poniendo mientras nos despedimos. Y bueno, el próximo 28 de abril pues estaremos por aquí también. Y nada, que nos vamos a ir viendo. Sharon, desde aquí todos te mandamos un abrazo y ojalá que te recuperes pronto, o si estás acompañando a alguien, que se recupere pronto y que en nada vuelvas a estar con toda la energía al 100%. Y a todos los demás, daros las gracias de todo corazón, y que, bueno, que como habéis estado escuchando, que empezaremos poquito a poco a movernos, a ir buscando salas, así que si en España conocéis de salas, pues ir escribiéndonos y así vamos adelantando todo lo que hay que hacer para poder organizar talleres, eventos y todo. Así Y que sobre todo, en estos tiempos tan locos que corren, por favor, no hagáis caso para nada al ruido externo, porque nos van a plantear en el exterior unos escenarios, pues bueno, pues un poquito movidos. Ya habéis visto lo que hemos estado viviendo estos últimos 3 años. Pues bueno, la sintonía va a ir un poco en la misma línea. Así que no nos enganchemos a eso y volvamos a reconectarnos con nuestro interior, que es ahí a donde debemos ir. Así que os mandamos un inmenso abrazo de luz. sí, y bueno, y seguís escribiendo un montón de mensajitos, así que gracias, gracias, gracias de todo corazón. No os olvidéis nunca de Sharon, sonreír. escríbenos un email. Métete en la página y escríbenos un email y te decimos. Sí, y no escribáis esas palabras de lo que hemos pasado estos 3 años, porque se queda en el chat y luego los Es una quitan plataforma y que la censura mucho. Así que Vale, chicos. Y nada, que de verdad que nos vamos, que si no luego nos quedamos siempre hablando mucho más rato, porque es muy bonito todo lo que se gesta. Y nada, que nos vemos en próximos encuentros, en retiros, en charlas, en aquello que nos queráis acompañar. Y gracias, gracias, gracias de todo corazón. Un besazo enorme, chicos. Hasta la próxima. Agur. agur.